A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Vamos a hacerlo. Hoy es jueves 29 de agosto del año 2024. Muy bien. El título del editorial de hoy es el siguiente. ¿No le impresiona a usted tanto cinismo? Repito, ¿no le impresiona a usted? ¿No le hace que la sangre hierva? Con B chiquita, no B alta, ¿no? Porque algunos salen de la escuela, qué bárbaro, ¿no? Pero particularmente los senadores, los diputados de tómbola de Morena, ¿verdad? ¿No le impresiona a usted tanto cinismo? ¿No le incomoda? ¿No le incomoda a usted oír o escuchar o simplemente ver esa cara horrible, monstruosa de Mario Delgado decir vamos a aprobar estas cosas para que las promulgue nuestro presidente como un regalo? ¿Habían visto ustedes tanta abyección? Ni en los peores años del priismo autoritario de partido único se vio esto. Ese es el nivel de esos arrastrados de Morena, empezando por la anticientífica con A, la presidenta con A. Y la gente nada dice, lo procesa, mi compadre ya quedó allá y órale, eso es todo. Y entonces la pregunta surge inevitable. ¿Cómo se dio este cambio en la actitud, en las posiciones de millones de mexicanos para aceptar, en algunos casos de manera totalmente pasiva, apática, y en otros con gusto, estos torrentes de cinismo, de hipocresía, de corrupción, de incapacidad? ¿Qué pasó? Vamos a decir, si consideramos que allá todavía en esos años 40, 50, en los años 60, el mexicano protestaba. Yo recuerdo de movimientos campesinos en Durango, anduve en algunos de ellos, marchas de campesinos, de estudiantes. Se recordarán ustedes que en aquellos años era normal en el gobierno de Díaz Ordaz la presencia del batallón de paracaidistas que comandaba el general José Hernández Toledo. Le decían la raza brava, ya ven cómo es, que era el militar más preparado porque era el que había estado en el mayor número de universidades. Entonces, pero había protesta, había coraje. En cambio hoy, y solamente si nos ubicamos en el año 1970, o el 76, o el fin de López Portillo, si gusta usted, porque estaban los grupos de guerrilleros, etcétera. Del 82 a la fecha, son 42 años, 2 generaciones escasas. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó en esos 7 gobiernos? Y los voy a nombrar. Después de López Portillo vino Miguel de la Madrid, luego vino Salinas, luego vino Zedillo, después de Zedillo vino Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, son 6, y ahora este. ¿Qué pasó en esos 42 años, de 1982 a 2024? ¿Qué pasó para esta apatía, este importamadrismo que nos aplasta, que lo adoramos? Ya, no le muevas, Ángel, ya vas a empezar, tranquilo, hombre. En cambio, todavía yo recuerdo en los años 60, protestaba uno en las asambleas estudiantiles, exigían cosas. Sin embargo, hoy va uno y ve lo que hay en las escuelas, los estudiantes. Miren, me han contado historias de terror de estos jóvenes que son favorecidos con esta beca de este dinero construyendo el futuro o algo así. El uso que le dan
el uso que le dan a ese dinero. Comprar su droga, algunas tachas, marihuana, el churro que le llaman, y las chelas, el alcohol, etcétera. Dice uno, ¿qué pasó? Pues yo me acuerdo cuando obtener una beca en el Politécnico, yo obtuve una beca en el segundo de vocacional, en primero no porque venía de un sistema, el Instituto Tecnológico del Noroeste en Ciudad Obregón, entonces no era del sistema del Poli, pero por calificaciones y necesidad real, obtuve una beca. Pero era una cosa increíble. Creo que en aquellos años, en la vocacional 2, nos asignaron 32 becas, me acuerdo, para un grupo de casi 400. Y todos teníamos, todos esos 400 arriba de 9.5. O sea que el problema no era la calificación. O sea que había realmente que estar muy jodido para poder que de esas 30, 32 becas nos otorgaran una. Me acuerdo muy bien, el Politécnico tenía un área muy interesante de trabajo social y uno como solicitante de beca iba, yo me acuerdo muy bien porque coincidió que cuando llegaron estaba yo en la casa, una privada muy modesta en la que vivíamos en la zona, en la colonia Escandón, en límite con la Condesa, ahí atrás de lo que hoy es la Universidad La Salle. Pues, incluso la privada donde vivíamos nosotros la adquirió y la hizo cubículos de estudio, etcétera, la Universidad La Salle. Entonces, las preguntas eran una cosa que hoy sonaría ridícula. ¿Tiene usted licuadora? ¿Tiene usted refrigerador? ¿Tiene usted televisión? ¿Cuántos cuartos son aquí? 2. ¿Cuántos duermen aquí? Tantos. Era una cosa increíble. Y así en todos los casos, y había un comité y decidían. Hoy simplemente éntrele usted ahí y ahí van los 3,000, 4,000 pesos, no sé cuánto. Entonces dice uno, no, algo ha cambiado en este país, donde se premia la indolencia, la irresponsabilidad académica, es decir, el desempeño como estudiante. Y eso nadie lo critica, al contrario. El informe, tantos millones de jóvenes y esto, y que sembrando vida por acá y sembrando confusión por allá y lo que quieran. Entonces dice uno, incluso deben de recordar algunos de ustedes unos artículos muy interesantes del finado el doctor Carlos Ursúa, donde hizo una disección del programa de adultos mayores y lo cruzó con los datos y las proyecciones del CONAPO. Y resultó que el gobierno hablaba de 12 millones de adultos mayores y resulta que los números, las cifras demográficas, pues hablaban que eran como 600, 700 mil viejitos menos. ¿De dónde el dinero? ¿Dónde se fue? Cosas así, pues. Pero nadie protesta por eso. Los diputados en sus cosas, los senadores en las suyas, queriendo ser uno que otro gobernador o secretario o lo que sea, pero a lo que voy es ese conformismo, esa actitud de aceptar casi de manera franciscana, como los antiguos cristianos allá en la Roma antigua. Recuerden ustedes la película aquella de Demetrio el gladiador o Quo Vadis, donde era una cosa, me acuerdo yo de niño verla, donde Ursus, aquel que ¿cómo se puede decir? Se pasó al cristianismo y cómo agarró al toro, le torció el pescuezo y ahí quedó, etcétera. Y eso le impresionaba a uno. Pero también había un espíritu de nuestros padres de crítica, de trabajo, de señalamiento. Esto está mal, pero hay que esforzarse. Yo me acuerdo, todavía por fortuna persiste en buena parte de la sociedad sonorense esa actitud de los padres de la educación, del papel de la educación. Hoy esa exigencia se ha perdido.
¿Esto a qué nos ha llevado? A tener y a apoyar y festinar y poner en un pedestal a gobernantes destructores, ignorantes, locos, como López Obrador. Y ahora ya vamos con la anticientífica, con el segundo piso. ¿Tendrá idea estas personas que hablan el segundo piso? Vamos, si cómo está terminando este gobierno con el país, con el primer piso, ¿se imaginan ustedes qué es lo que le van a poner como segundo piso? Se va a caer eso. ¿Por qué? Porque no hay una cimentación fuerte, sólida. Ya ni hablar de del tercer piso. Pero la gente festina el segundo piso. Ahora, hay otra pregunta que vale la pena hacer. ¿Acaso algunos piensan que siempre hemos sido como somos hoy? ¿Tan apáticos, tan valemadristas, tan corruptos para aceptar todo esto de manera pasiva y a veces con gusto? ¿Acaso nos hemos convertido en un país de bebés que estamos esperando el biberón o la dádiva? Miren, yo no sé cuántos de ustedes conozcan a un personaje de la economía, la señora Deirdre McCloskey. La señora Deirdre McCloskey es un caso muy interesante en el estudio de la economía. Ella era varón, ella era un varón. Y creo que no sé si hace 15 o 20 años, yo no sé, desconozco ese lenguaje de ese grupo de los LGBTX, Y, Z, W y a la raíz cuadrada, etcétera. Pero ella ahora ya es mujer. Digo, no es que sea mujer, pues, pero viste como mujer, pelo largo, se maquilla, etcétera. Pero es una mujer en materia económica increíble. Hay 3 libros de ella que son clásicos sobre los orígenes del capitalismo. Son 3 libros preciosos, 3 ladrillotes. Uno de ellos lo tradujo la editorial del Fondo de Cultura Económica. Los otros 2 están en inglés. Pero la doctora McCloskey coopera o contribuye de cuando en cuando a ciertas publicaciones, algunas de orden político, otras económico, da conferencias, etcétera. Y hay un artículo reciente muy interesante en El País. Es una entrevista larga que le hacen en El País, y ahorita les voy a decir la fecha. Es el 15 de agosto. El País es un periódico que exige suscripción. Entonces, pues lo siento, pues, pero que mencione esto, pero tienen que ser suscriptores para poder tener acceso a esto, pero deben de conocer a alguien, etcétera. Bueno, el título es Los estados grandes hacen que la gente no crezca. Y que no crezca no en el sentido físico, sino que no crezcan en el sentido de madurez. Los estados grandes, obesos, como el estado mexicano, por ejemplo, ¿qué es lo que ha creado y ha criado? Bebés. Si bien se ven como adultos, tienen la fisonomía y el cuerpo, la parte física de adultos, pero son niños de pecho, porque tienen miedo a quedarse sin la ayuda gubernamental, tienen miedo a hacer un esfuerzo para crecer, para buscar un desarrollo personal producto de su esfuerzo. En ese sentido, la doctora Deirdre McCloskey es cuando habla de los estados grandes hacen que la gente no crezca. ¿Y por qué razón? Hay una relación muy clara entre el tamaño, las dimensiones de un estado, de un gobierno, y la dominación, la manipulación y la dependencia de los ciudadanos ante el gobierno. Vean ustedes lo que pasa en México.
Para no ir más lejos, no irnos a otro ejemplo que pudiera surgir de la lectura de esta interesante entrevista de la doctora McCloskey. Vean ustedes, no obstante el desastre, los niveles de desigualdad, etcétera, etcétera, y aquella bocanada de aire fresco que, obligados por haber caído el modelo económico hecho pedazos el 86-87, empezamos a transitar por una ruta diferente, una ruta de la modernidad, de un futuro mejor, etcétera, y crecimos y creamos instituciones para acotar el poder omnímodo de ese Estado obeso, controlador, ese gran monstruo, ese leviatán, diría Hobbes. ¿Y qué pasó? Que en esos 36 años, del 86, del 82 al 18, o del 88 al 2018, 30 años, 5 gobiernos, prácticamente de nada sirvieron. ¿Por qué? Porque 30 millones votaron por el de las ideas caducas, acedas, y rechazaron a una persona con una visión de futuro como Ricardo Anaya. Y no solo eso, aplaudieron cuando el Estado, el gobierno, le inventó todo un cuento para intentar descarrilarlo y proteger la candidatura de José Antonio Meade. No les resultó, pero tampoco pudo avanzar más Ricardo. Para aquellos que tienen flaca memoria, les recuerdo que en un programa mañanero de Televisa que conducía en aquel entonces Carlos Loret de Mola, que estaba entrevistando a Ricardo Anaya con motivo de aquella invención que Peña Nieto ordenó reconocer que era pura mentira a 3 o 4 o 5 días antes de terminar su encargo, se lanzaba a su presa en ese estilo que tiene Carlos de acosar al entrevistado, así. Decía uno, ¿qué le pasa a Carlos? Si el adversario no es Ricardo Anaya, en todo caso el adversario principal es el PRI o es Morena o es el PRD, no, contra Ricardo. Y le decía, pero usted, y lo interrumpía. ¿Por qué? Porque le estaba sirviendo al amo a Televisa. Ese es Carlos Loret de Mola. Aguantó vara Ricardo y al final tuvieron que reconocer, o lo hizo Peña Nieto. El que tenga interés, lea lo que ha escrito al respecto y las declaraciones que ha hecho el doctor Jorge Castañeda y lo que vivieron en el cuarto de guerra de Ricardo Anaya. Hoy, Ricardo Anaya regresa 6 años después, más maduro, más serio, y va a dar la batalla. Yo no sé si irá a ser candidato del PAN en el 2030, pero lo que sí puedo asegurarle a usted es que va a intentarlo y va a estar entre los finalistas. Pero Ricardo Anaya es un ejemplo del esfuerzo, del estudio, del arrojo, de la valentía. En cambio, López es la cobardía, la ignorancia, el servilismo, la marrullería, pues por ese votaron 30 millones de mexicanos. Y no solo eso, sino 5 años, 6 meses después, o 5 años, 5 meses después, 36 millones de los que están padeciendo la destrucción, el desastre económico, votaron por la presidenta Coná o la anticientífica, el ejemplo clásico del títere que le gusta tener a su lado al bulto López Obrador. ¿Qué pasó para que, no obstante el desastre en el que estamos, en lo económico, en lo político, 36 millones le dieron su voto a quien presume de que va a ser el segundo piso de la cuarta transformación?
Bueno, yo entendería esos 36 millones si hubiese ella prometido y vamos a acabar con este desastre, con esta destrucción que este loco que está aquí ha hecho. No, sino que se comprometió a seguir destruyendo el país. Y es tan ignorante, nomás para que vean ustedes que eso de científica es puro pinche cuento. Banco de México, durante muchos años, decenios incluso, publicó algo que se llamaba el informe anual. Mientras las condiciones económicas eran de cierta tranquilidad, vamos a decir, era aceptable un documento con esa periodicidad. Pero la Junta de Gobierno decide, a raíz de lo cambiante de la situación económica, hacer ese informe trimestral. Y se llama informe trimestral sobre, así se llama, informe trimestral, antes decía sobre la inflación. Es el informe trimestral, entonces en vez de uno, ahora tenemos 4 informes. Muy bien. Y en una parte de ese informe, plantea, de acuerdo con los modelos econométricos de Banco de México, las perspectivas de crecimiento, otras variables también, pero me centro en el PIB, en el Producto Interno Bruto y su crecimiento. Y acaba de dar a conocer en la presentación de este informe el correspondiente al segundo trimestre de este año, o si gusta usted, al primer semestre. Aquí está la carátula. Usted lo puede ver aquí, abril-junio del 24, calientito la semana pasada. En la parte acá de arriba, donde dice cuadro 1, usted puede ver que dice año 2024, dice puntual 1.5 y luego dice intervalo. Banco de México, de acuerdo a lo que arrojan sus modelos econométricos, plantea que para este año, el crecimiento del PIB o de la economía va a estar entre 1.1 y 1.9. Y dan esa cifra puntual que es el promedio de los dos extremos, del extremo inferior y el extremo superior. Si usted suma 1.1 y 1.9, eso le da a usted 3, lo divide entre 2 y le da la cifra puntual del 1.5 para este año. Para el año próximo, tiene un intervalo de 0.4 y 2%. Suma usted esos dos porcentajes, es 2.4 entre 2, 1.2. Bueno, pues eso desató la ira del bulto, pero también de la anticientífica. Y declara ella hoy. Dice, no, dice, este año la economía va a crecer el 2% y probablemente más. Dice uno, ¿algún estudio que haya mostrado ella? ¿Algún análisis? ¿Algún modelo econométrico que soporte sus dichos? Ninguno. Simplemente porque ese porcentaje, el del 24 y el 25, le molestó a López, entonces a ella también le molesta. Estamos aquí ante una cosa, yo no sé si se acuerdan ustedes de una película de Pedro Infante que se llamó Escuela de Vagabundos. Y llega Pedro Infante ahí, que es un gran compositor, pero ahí llega como vagabundo a la casa del señor Malverde, allá rumbo al desierto de los Leones, y pues ya cuando lo ponen de mayordomo, ahí le consiguen un smoking y está ahí alternando con los invitados. Y entonces, en un momento de la plática, el señor Vértiz, que era José Ortiz de Pinedo, le dice, oiga, mi amigo, le dice, ¿qué le parece a usted eso de una emisión de bonos que quiere hacer el señor Valverde? Y Pedro Infante, con esa capacidad histriónica y de actuación que tenía, le dice, si al señor Valverde le interesa, a mí también me interesa. ¡Oh, picarón! Le dice Ortiz, y que venga la otra, etcétera, etcétera. Así está la anticientífica. Si le molesta al bulto, también a mí me molesta.
dice uno, qué sumisión, qué cosa tan absurda que quien en un mes tomará posesión caiga a esos niveles que la señora McCloskey dice, los estados grandes hacen que la gente no crezca. Así está la anticientífica. Ahora bien, la señora Margarita Zavala acaba de declarar que esto que pasó con el tribunal, etcétera, es un golpe de Estado. Yo no le voy a corregir la plana en materia teórica o en el estudio de las salidas fuera de los marcos legales en un Estado democrático, pero con todo respeto, señora Zavala, me parece que lo que usted afirmó no solo es un completo error, sino es algo que nubla el análisis, lo perjudica y también demuestra usted no tener la menor idea de lo que es un golpe de Estado. Y así hay muchos por el estilo, en los mismos términos de ella. Ahora bien, aquí cabe una pregunta. De alguna manera, como me dice un amigo, Ángel, ya llegamos vivos ahorita. Hablaba con él hoy por la mañana en torno a estos temas que estoy comentando. Y me dice, a ver Ángel, hay una pregunta que deberías dejar tú a tu audiencia. ¿A dónde llevará esto que estamos viendo? Los 5 años, 10 meses de destrucción del bulto, más los 6 años de la anticientífica. La pregunta que yo recomendaría, me dice, es que dejaras en quienes te escuchen y te vean hoy. Es una pregunta muy sencilla. ¿A dónde nos va a llevar o a dónde va a llevar al país casi 12 años de destrucción? Aquellos que vivieron la docena trágica, los 6 años de López Portillo y los 6 años de Echeverría, les aclaro una cosa, aquello fue juego de niños frente a lo que vamos a padecer en los próximos 6 años. Por eso, yo les suplicaría a ustedes para terminar con este editorial hoy, que se quedare usted con esta pregunta. ¿A dónde nos llevará esto? En lo político, en lo económico, en la convivencia civilizada en México, en lo que se refiere al Poder Judicial y su nueva estructura, si es que obtienen ese senador que les falta, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta. ¿A dónde nos llevará esto? Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 29 de agosto del año 2024.